Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Manuel San Martín encabezaron el acto aniversario de Andacollo con anuncios de infraestructura. Inauguraron 10 cuadras de asfalto y firmaron convenios para continuar con otras 11. También le quiero contar al pueblo de Andacollo que ya tenemos la partida presupuestaria para hacer 220 lotes con servicios para muchos jóvenes que necesitan un lugar donde comenzar a edificar su hogar. Y también en el año 2026 vamos a hacer todo el proceso licitatorio y todas las adjudicaciones para poder llegar con el pavimento a Los Miches, a Guañacos y al Paso Internacional Pichachén. Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Vamos a abordar durante esta entrega de Panorama dos temáticas que me parecen sumamente enriquecedoras. Por un lado, nos planteamos cómo entender Vaca Muerta. Y vamos a hablar en algunos minutitos nada más con quien ha desempeñado cargos de responsabilidad, quien además de haberse formado, digamos, en la Universidad de Comahue, ahora ya estará jubilado, pero sigue vinculado a la actividad de los hidrocarburos desde una perspectiva más pedagógica o didáctica, si vos querés, en clave de entender lo que significa Vaca Muerta. Así que con él vamos a estar charlando en segundos nada más. Y luego, se llama Alex Valdés, es ingeniero industrial egresado del Comahue. Y después de la pausa, después del diálogo con Alex, vamos a estar charlando con Carlos Espinosa, que es el decano de turismo, de la Facultad de Turismo, también de la Universidad Nacional del Comahue, por varias razones. Primero vamos a intentar entender por dónde pasa hoy la vida universitaria, cuál es ese rol que tiene la Universidad del Comahue, qué función, qué tarea, qué grado de incidencia logra turismo, la Facultad de Turismo, considerando que el turismo es una de las actividades económicas en importancia que tiene la región y quizás, a diferencia de otras, como por ejemplo la de los hidrocarburos, con una proyección todavía a más largo plazo, porque está relacionada con un recurso como es lo ambiental, que tiene, si todos cuidamos de él, una proyección hacia adelante, como te decía, de mayor largo plazo. Y porque además se viene un proceso de renovación de autoridades dentro de la Universidad Nacional del Comahue. Así que vamos a estar hablando con Carlos Espinosa. Y ahora, después del loop, Alex Valdés para hablar de hidrocarburos. Alex Daniel Horacio Valdés es ingeniero industrial, es egresado de la Universidad Nacional del Comahue. Tiene más de 3 décadas de trayectoria en el sector energético e hidrocarburífero. Hoy se dedica más que nada a la formación, a la educación, a la transmisión de saberes y de conocimientos, pero también ha sido funcionario en la provincia de Neuquén. Y tiene a su cargo un curso que comienza esta semana, organizado por el CENOVA, en donde el título de ese taller nos da lugar a nosotros para hacer la primera pregunta, y es cómo entender Vaca Muerta a una persona que ha estado ligada a los hidrocarburos y que está ligada a los hidrocarburos desde hace tanto tiempo y además tiene formación específica en esta temática. Gracias por estos minutos, Alex. No, por favor, es un placer estar acá. A ver, ¿quién no hemos pisado un pozo petrolero? Como tantos otros cientos en Neuquén o en el país. ¿Cómo se entiende Vaca Muerta? Está alrededor nuestro y no nos damos cuenta. En los autos que circulan, en las pinturas que están, en la ropa que vestimos. Todo es un detalle que a veces la sociedad no tiene ese conocimiento. Entonces, entender Vaca Muerta también es ver una oportunidad que está teniendo la provincia, la región y el país. Eso es un poco lo que uno quiere transmitir, porque atrás de todo esto hay una serie de actividades, tareas, acciones que hay que hacer y que va
A veces no directamente, directamente serían los que están en boca de pozo, los que están en batería, los que están en las plantas de tratamiento, los que están en el transporte, los que están en la refinación. Pero indirectamente son aquellos que hacen la apoyatura logística para que esta gente pueda producir, o las empresas en definitiva, son las que van a producir el petróleo y el gas de esta zona de Neuquén donde está Vaca Muerta. Esto es como para dibujar o hacer entender que esto de Vaca Muerta es una oportunidad más que tenemos acá en la región y el país. Eso es más o menos, Agustín, lo que puedo decir, y que se entienda por todos los que habitamos en nuestra región y también en el país, porque también repercute en el resto del país. ¿Por qué? Porque hay infraestructura que hacer lo más viable posible, caminos, vías aéreas y, ¿por qué no, el tren? Para traer materiales o diversas necesidades de Vaca Muerta que pueden venir de otras provincias como Córdoba, Santa Fe o algunos que se dedican a la metalmecánica, provincia de Buenos Aires, para llegar. Las arenas que se consumen Vaca Muerta, que vienen de Entre Ríos, vienen por los caminos, vienen a un puerto, vienen por los caminos y llegan a Neuquén. Hay un gran... parecería revolución de esto, pero esto ya estaba antes, ya estaba en la sociedad. A usted le tocó estar en funciones en el Ejecutivo cuando irrumpen los no convencionales y el convencional estaba haciendo agua. ¿Cómo fue ese momento, Alex? Es cierto, yo ingresé a la función pública a fines del 2007 como director provincial, estando la provincia ya desde, digamos una cosa, esto de hidrocarburos, en la provincia de Neuquén se descubrió el 29 de octubre de 1918, eso trato de acordarme porque a veces me confundo, acá cerca de Winkle. Y ahí vino un gran desarrollo que se fue manifestando y tomó su pico de producción o actividad en la década del 90, con los que hoy conocemos convencionales. Esos convencionales, a partir de llegar a su techo, en la década fines de la década del 90, es natural que empiecen a decaer, como los seres humanos, cuando llegan a un pico de edad, después tienen Se agotan. Se agota, digamos, o se va tornando más difícil su explotación, o ya no es económicamente activo, hablando de los hidrocarburos, ¿no? Y cuando llegamos a la función, veíamos que la producción se caía de petróleo y de gas. Ya Neuquén había tenido un gran desarrollo, vuelvo a decir, en la década del 90, con una estrella de ese momento que era el yacimiento de Loma La Lata, que lo tenía YPF, el yacimiento de gas y condensado, que pudo desarrollar ciertas infraestructuras en esa época, 1980 finales y 1990, con ductos troncales para llevar el gas hacia Buenos Aires, la Pampa Húmeda, y hacia Chile también, y en algunos momentos llegó hasta Uruguay y Brasil. Pero es como un globo, se fue desinflando y se fue agotando. No veíamos una solución. Sí veíamos decir, bueno, abrir un paraguas, creo que en ese momento el gobernador Jorge Zapag planificó una renegociación de contratos o concesiones que se hicieron entre 2008 y 2010. Y ya en esas instancias empezó a aparecer un puntito, una lucecita ya en el horizonte, que se llama los yacimientos no convencionales. Perdón. Ahí había que hacer un gran esfuerzo. En su momento, y uno dice hoy, había que evangelizar a la sociedad y a los funcionarios, no solo de la provincia, para que se entienda, porque había municipios y demás que había que hacer entender esta nueva actividad que venía, que no entendíamos bien cuál iba a ser el potencial, solo teníamos información que salía de fuentes muy confiables como la Agencia Internacional de Energía que está en Estados Unidos, donde en el 2009, me parece, si no mal no recuerdo, abril, marzo, emitió un informe donde figuraba los no convencionales, con no convencionales de varias partes del mundo,
de varias partes del mundo como una posibilidad para explotar. En ellos apareció Vaca Muerta, con un potencial muy interesante a nivel petróleo, a nivel gas, órdenes de segundo gas y cuarto petróleo a nivel de recurso, que no es lo mismo que reserva. Eso es otro, son conceptos diferentes, recurso y reserva. Después, si quieren, lo podemos seguir hablando. Entendámoslo así, por ahora son diferentes. Recurso es una probabilidad que exista, reserva ya es un número muy cercano a la realidad. Vamos a resumirlo así. Pero ¿cuál es la problemática del país? Estamos hablando de una historia de parece pocos años, ¿no? Pero en el 2009, 2008, en medio de las renegociaciones, uno tenía que, como funcionario, buscar las soluciones para ver cómo poder implementar esto que se estaba visualizando. Ya en Estados Unidos tenía el desarrollo no convencional en varios campos y tenía varias experiencias y también desarrollos de tecnología. En ese entonces estaba en el gobierno nacional un funcionario de la Secretaría de Energía muy amigo, Daniel Cameron, y a la cual le manifestaba, le digo, che, Daniel, hay que ver cómo hacemos esto porque acá no tenemos fierro para explotar esto. Y mucho, había que convencer a los funcionarios, al amigo también, decir, pero ¿qué hacemos? Y hay que abrir un poco la importación, era muy complicado en ese momento. Bueno, por H o por B se fue logrando y se fue montando. Entre el 2010 y el 2012-13 se hicieron los primeros ensayos pilotos donde hubo buenas manifestaciones. Lo que pasa que en esos primeros tramos se hicieron pozos verticales. Digamos que la normativa para explotar hidrocarburos convencionales, vamos a partir del convencional, es hacer pozos verticales, ¿sí? Y los primeros no convencionales fueron verticales también. Los primeros no convencionales, casi hasta mediados del 2015, fueron con pozos verticales, haciéndose fracturas de seis fracturas por pozo, digamos. Ya después se fue desarrollando y viendo el desarrollo tecnológico en Estados Unidos, se fueron haciendo ramas laterales, que se llama, horizontales de casi 1000 metros, se fue avanzando un poco más, un poco menos. Había que adaptar todo lo que teníamos acá en la Argentina. No solo equipos, sino infraestructura, productos, traer. Recordemos que estamos en una provincia mediterránea, que estamos a distancia de 500, 600 kilómetros de un puerto, del lado nuestro argentino, también tenemos el lado chileno, pero bueno, hay una frontera ahí. Así que había que hacer el esfuerzo y por suerte visualizábamos y en conjunto con las concesionarias, sobre todo YPF, que fue la que primero lanzó, y después con el acuerdo Chevron-YPF tan discutido allá, no me acuerdo, a mediados del 2013, que se pudo lanzar esto y bueno, se fue construyendo esa lucecita del horizonte que dije hace un ratito, Agustín, fue tomando tamaño y fue avanzando. Alex, a veces uno se queda, por desconocimiento también, ¿no? Por ignorancia, pero se queda quizás en preguntas más simples, ¿no? Pero usted decía recién, había que evangelizar, había que cambiar también la percepción de los funcionarios que tienen poder o que toman decisiones y que pueden incidir en ese escenario. Y yo me pregunto, ¿también había que evangelizar a los propios especialistas en hidrocarburos de cómo se hacía para doblar un caño? Digo, para salir del vertical y al horizontal, o los ingenieros lo tienen más claro. No es doblar un caño, ya lo sé, es hacer una curva que tiene su tiempo, pero en el imaginario colectivo quizás cuando uno se imagina un pozo con determinada profundidad en vertical, pero después sigue lateralmente, ¿cómo doblan el caño? ¿Era un problema ese o no? No, como yo te dije, Agustín, en Estados Unidos había tecnologías que ya estaban desarrollándose. Nosotros en Argentina utilizamos las tecnologías del momento que vienen de otras partes del mundo, fundamentalmente Estados Unidos, a veces Europa, China, a veces también, u otros países, pero eso se fue. ¿Qué es necesario ahí en esos momentos? A ver. Capacitaciones de los profesionales. Las empresas miraban ese objetivo que hacían en Estados Unidos, vamos a ponerlo ahí, en ese lugar,
y mandaban a sus técnicos a capacitarse y luego volver y a empezar a aplicar esto. Y ahora tenemos desarrollos propios. Eso te iba a preguntar. Hoy también se están haciendo experiencias que innovan, digamos, en esa producción. ¿O todavía seguimos mirando afuera para No, copiar y pegar? siempre el argentinos tenemos una picardía de rebelarnos contra esas tecnologías y buscar mejorarlas. Con lo que tenemos alrededor, Agustín, eso es otra cuestión que tenemos nuestro país, nuestra sociedad, nuestros técnicos, nuestros profesionales. Revelar un poquito, vamos a poner esa palabra, de ver cómo mejorar esa tecnología y adaptarla mejor a nuestro territorio. Y yo tengo un caso hoy que, por ejemplo, para hacer fractura, el otro día estuve por acompañar a los que se están capacitando en Senova, en una empresa local donde hay un camión que es un bombeador que se utiliza para las fracturas, ¿sí? Uno de tantos. Generalmente los camiones para fracturar utilizan consumos combustible líquido, ¿sí? Diésel, gasoil, ¿sí? Pero acá esta empresa desarrolló uno con base gas. Este fue un desarrollo propio de una empresa argentina sentada en provincia de Buenos Aires, si no hay que nombrarlo, pero bueno, esos son algunos de los tantos desarrollos que sea minúsculo, pero algunos son importantes que se aplican en la zona y se exporta también. Alex, hemos hablado, no mucho, pero hemos hablado en parte de cómo ha sido esta historia de los no convencionales y de Vaca Muerta. ¿Cómo se entiende Vaca Muerta de aquí en adelante? Bueno, eso yo pienso que, ¿cómo se entiende? Se entiende en función de planificación, tanto del orden municipal, provincial y nacional. Acaba de tirar, acaba de pegar un martillazo en un clavo que a mí me interesa siempre, porque advierto que en más de una ocasión los municipios o los estados municipales adolecen de algún área específica dentro de su estructura gubernamental vinculada a la actividad más fuerte económicamente, salvo lo turístico, aún en aquellos lugares que no son turísticos. Quiero decir, en las zonas del Alto Valle es probable que tengamos una dirección municipal de turismo y el fuerte es la agricultura o la producción de agroalimentos. O tengamos municipios fuertes en la producción de hidrocarburos y vemos que todo pasa por la intendencia, pero no hay un área específica municipal encargada de articular con ese sector, sino que lo hace directamente el Ejecutivo. Los municipios hoy, decías, hay que planificar. ¿Planifican? ¿Se involucran en la cuestión hidrocarburífera? ¿O ven de qué manera pueden recibir algún tipo de tajada y ahí llega su participación? Mira, yo hace 6 años que me retiré, lo que vi es que a veces no, siempre hay una correlación entre el Estado provincial y el municipal. De alguna forma, porque si no, Añelo, ¿cómo estaría si no hubiera una vinculación? Añelo y Rincón de los Sauces. A veces no se entiende lo que pasa, porque Rincón de los Sauces parece que estuviera aislado. Quedó aislado después de un boom petrolero que estuvo en la década del 90, por no tener camino. Pero está la relación, Agustín. Está la relación, a veces es complicado porque ¿qué se maneja en el fondo? Presupuestos, que a veces no alcanzan o no alcanzaban. Es todo manejo vinculado. Vamos a otro caso, Zapala. Zapala, donde nací, soy oriundo de... Vamos a decir que a Alex le gusta decir que él es nacido y criado en Neuquén. Sí, pero soy nacido en Zapala, digamos. Bueno, provincia de Neuquén. Es un accidente geográfico. Claro. Pero Zapala, por ejemplo, hubo posibilidades de hacer desarrollos ahí, convencionales, vamos a hablar convencional. Pero, ¿qué pasa en Zapala? Hay un acuífero muy importante bajo el suelo zapalino, que es con el cual se nutre de agua potable para la red propia de Zapala. Y no se hizo ningún desarrollo ahí, muy poco.
muy poco, a fin de cuidar ese acuífero muy importante que tiene Zapala, ¿sí? O sea, hay nexos. A veces no es necesario tener una infraestructura, pero sí conocer que los funcionarios municipales sepan dónde están parados. Por ejemplo, Añelo, Rincón de los Sauces, Centenario, Cenillosa, Huíncul, Cutralcón, Neuquén. Esos son los laterales donde está alcanzado por la explotación hidrocarburífera. Me diste otro pie, Alex, al mencionar el tema acuífero, y ahí hay una tensión fuerte entre la generación de hidrocarburos o la producción de hidrocarburos, desde una perspectiva más conservadora del ambiente, en donde algunos actores dicen hay que priorizar el agua, o hay que priorizar otras zonas de producción, otras zonas como por ejemplo la producción de agroalimentos. No digo por la coincidencia territorial, por ejemplo, de pozos petroleros en la zona de Haya, en Fernández Oro, con las chacras, o los caños que van por debajo de los espejos de agua de la región, o que se presume que podrían afectar esos espejos de agua de la región, tema Pellegrini, Merimenuco. ¿Cuál es en tu visión esa competencia, esa colisión, esa tensión que existe entre estas actividades? Es complicada, es complicada. Lo ideal es que esté alejado de toda otra actividad, porque el tener o hacer un pozo tiene todos sus cuidados. Generalmente, cuando se diseña un pozo hay, y hoy que hay un control directo desde la provincia, desde el 2007 en forma oficial, antes también Neuquén lo tenía, pero no tenía intervención directa, digamos, sino indirecta, es cómo se construye un pozo, con lo cual hay barreras que protegen esos acuíferos que ya están detectados. Neuquén tiene muchos acuíferos, ¿sí?, que hay que preservarlos, por lo cual acá hay mucha intervención desde que estuve en funciones desde el 2007 para acá. Se hizo mucha participación del sector hídrico de la provincia, del sector ambiental y provincial, y por supuesto la hidrocarburífera, ¿no? Porque hídrico marcaba bien, decir dónde están los acuíferos, hasta acá tiene que estar este cuidado, esta barrera, que es un protector de esos acuíferos para que no sean contaminados. Eso es abajo. Arriba, con el tema de que esté en un sector productivo de una chacra, vamos a decir, como estaba mencionando, es un sector que hay que observar continuamente, controlar continuamente. Tiene marcado un territorio para el pozo. Tengamos en cuenta que esto ya viene de hace años. Yo no tengo presente de cuándo se desarrolló zonas como la que estabas mencionando, de Naya, en Estación Fernández Oro, que se llama Yacimiento, y otras más. Está cerca de las chacras, es cierto. Claro, en las chacras. Y acá tenemos el lago Marimenuco y todas esas cosas. Esos lugares hay que tener mucho cuidado, las autoridades de Contralor tienen que verificar esas situaciones como están en forma periódica con las concesionarias. Las concesionarias son las responsables de que no exista un incidente en esos lugares. Es lo peor que puede ocurrir en una actividad como esta, ¿sí? Porque se ocasiona impacto ambiental, daños, posibles accidentes. Pero lo mejor es tener bastante controlado, por eso los sectores de control estatales de este aspecto de hidrocarburos es un sector clave también que debe tener cada estado. La provincia de Neuquén, por lo menos lo que yo viví, siempre fue dedicada a un cuidado, además de la explotación, pero un cuidado especial de esto. Sabemos que en la industria del petróleo, no solo acá en nuestra zona del país o en el mundo, hay incidentes. Es posible, han habido grandes incidentes, no en Argentina, sino en otras partes del mundo. No sé si alguien, o te acordarás de una película que se llama Horizonte Profundo. Sí. Eso ocurrió en el Golfo de México. Claro. Después hay un anterior caso, que yo me acuerdo ahora, que justamente tiene un apellido, un nombre, el Exxon Valdez, un buque
carguero que derramó petróleo por frente a las costas de Canadá, Estados Unidos. O sea, hay grandes incidentes que son ocasionados lamentablemente, por la actividad, como en otras también. Ha sido interesante poder charlar contigo. Alex, confieso también, es la primera vez que charlamos y me interesa que me puedas vender en no más de un minuto y medio, de qué se trata esta capacitación del CENOVA, en donde también van a dar las claves y estar a tu cargo para entender Vaca Muerta. Mira, Agustín, es simple, yo creo, y el otro día lo hacía explicándolo para las redes, es que cada ciudadano, sobre todo en la zona, entienda qué es estos términos: petróleo, gas, hidrocarburos, yacimientos convencionales, no convencionales, vaca muerta, que se entienda, se comprenda y ampliar el conocimiento de cada uno, porque estamos sentados en una zona donde tenemos vaca muerta abajo, que es un recurso hoy comprobado con reservas que nos va a poder dar un beneficio. A grandes rasgos. Claro. Y además comprender que los hidrocarburos no están solamente en el tanque de nafta del combustible, del auto, ¿no? Están mucho más cerca de lo que uno pensamos. Exactamente. Ha sido muy interesante charlar contigo, Alex. Muchísimas gracias. No, por favor. Un placer. Alex Daniel Horacio Valdés, ingeniero industrial, egresado de la Universidad Nacional de Comahue. 30 años de trayectoria en el sector energético e hidrocarburífero de aquí de la región.